Bien, entonces habíamos llegado que teníamos generado ya el mercado internacional. Mercado internacional en el que participan los países A y B. El mercado internacional es la sumatoria entonces de los agentes económicos de los dos países que participan en ese mercado. En este ejemplo, el país A representaba la demanda por importaciones en el mercado internacional y el país B representaba la oferta por exportaciones en el mercado internacional. Y como en cualquier mercado, el equilibrio de mercado se va a dar donde la oferta por exportaciones, en este caso, se iguale a la demanda por importaciones, en este caso. Donde la oferta de exportaciones es igual a la demanda por importaciones, vamos a tener el famoso precio internacional. Entonces el precio internacional de equilibrio del mercado internacional es donde se cruzan la oferta y la demanda en ese mercado y nos va a dar, dado ese precio, la otra variable que conforma el equilibrio es la cantidad transada internacionalmente. Y ahora, fíjense, este precio internacional, ¿dónde va a regir? Bueno, en el mercado internacional. ¿Y el mercado internacional qué es? Es la suma de los mercados domésticos que ahora conforman el mercado internacional. Entonces, este precio internacional lo vamos a trasladar a cada uno de los dos mercados que conforman este mercado internacional. Es decir, que lo vamos a llevar a los mercados domésticos del país A y del país B. Y vamos a ver qué va a pasar si ese precio internacional rige en los países que conforman este mercado, es decir, en A y en B. Vamos al país A. Este es entonces el precio internacional que se ha generado porque hemos generado un mercado internacional. Este país sin comercio exterior tenía un equilibrio doméstico que decía que el precio de este bien era P sub A y la cantidad ofrecida y demandada era la cantidad Q sub A. Al precio internacional que es menor que P sub A. El primer dato es que el precio internacional es menor que el precio que regía en el mercado del país A. Y a ese precio internacional nos vamos a fijar dónde nos encontramos con la oferta del país A. Y acá marcamos entonces la cantidad ofrecida en el país A al precio internacional. Después volvemos al precio internacional y nos fijamos dónde encontramos la demanda, a la demanda. Y acá vamos a obtener cuál es la cantidad demandada en el país A al precio internacional. Y nos vamos a dar cuenta que al precio internacional la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Y eso nos va a dar la cantidad importada por el país A. Vamos ahora con el precio internacional al país B, que es el país que va a exportar. Con este precio internacional, primer dato, este precio es mayor que el precio de equilibrio interno previo a la apertura comercial en el país B. Vamos con el precio internacional hasta encontrar la demanda en el país B y vemos que, medida en el eje de las abscisas, esta es la cantidad demandada en B al nuevo precio internacional. Y siguiendo con el precio internacional, vamos a ver cuál es dónde encontramos la oferta. Y acá encontramos entonces que esta es la cantidad ofrecida al precio internacional en el país B. Al precio internacional entonces en país B la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada y la diferencia a ese precio entre las cantidades ofrecidas y demandadas por las funciones de oferta y demanda del país B, vamos a tener la diferencia que va a estar dando la cantidad exportada por A. En el equilibrio entonces a ese precio internacional, esta va a ser la cantidad exportada por A, esta va a ser la cantidad importada por A, perdón, acá dice exportada por A y es exportada por B. Esta va a ser entonces la cantidad exportada por B, esta es la cantidad importada por A y esas cantidades evidentemente tienen que ser iguales y van a ser exactamente iguales a la cantidad transada internacionalmente. Es decir, que la cantidad transada internacionalmente
la cantidad de equilibrio en el mercado internacional es la cantidad transada internacionalmente y es exactamente igual a la cantidad importada por A y es exactamente igual a la cantidad exportada por B. ¿De acuerdo? Entonces, acá vemos el equilibrio general en el mercado internacional. Un nuevo precio de equilibrio, el precio internacional, una nueva cantidad de equilibrio, la cantidad internacional, y esa cantidad transada internacionalmente es igual a la importada por A y a la exportada por B. Acá tenemos solito el mercado internacional y su equilibrio. Pero antes de terminar con esto tenemos que ver algo muy importante. Fijémonos, nosotros hablábamos de ganadores y perdedores. Bueno, fijémonos quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, porque ahora el precio es menor. Bien, y a este precio, si este es el precio que rige en el país A, fijémonos cuál es la cantidad ofrecida, y es esta. Es menor que la cantidad ofrecida sin comercio internacional. Antes, los productores de este país vendían la cantidad Q sub A al precio P sub A. Ahora van a vender a un precio menor una cantidad menor. Claramente, en el país importador, los productores se ven perjudicados. Va a haber menor cantidad ofrecida y a un precio menor. Es decir, van a producir menos y lo van a tener que vender más barato. En cambio, los consumidores en el país importador antes pagaban el precio P sub A, ahora pagan el precio internacional que es menor. Antes consumían la cantidad Q sub A y ahora consumen la cantidad Q sub D a precio internacional. Es decir, que los consumidores van a consumir una cantidad mayor que la que consumían antes y pagando un precio menor que el que pagaban antes. Los consumidores del país importador son beneficiados por la apertura comercial porque pagan menos por una cantidad mayor. Y vamos al país exportador y acá vamos a ver que en el país exportador el precio internacional es mayor que el precio doméstico. Veamos qué pasa con la oferta. Bueno, la oferta al precio internacional ahora es la cantidad ofrecida a precio internacional, que es esta que tenemos acá. Antes la cantidad ofrecida era Q sub B, es decir, que la cantidad ofrecida por los países del país B luego de abrirse al comercio internacional es mayor que la cantidad que producían sin comercio internacional y además la logran vender a un precio mayor. Es decir, que en el país exportador producen más y venden a un precio mayor. Los productores son claramente beneficiados por la apertura comercial de este país. Veamos ahora qué pasa con los demandantes. Bien, los demandantes antes demandaban la cantidad Q sub B y pagaban por ello el precio P sub B y ahora van a pagar el precio internacional que es mayor que P sub B y esta acá vamos a ver cuál es la cantidad demandada a precio internacional. Y vemos entonces que la cantidad demandada en el país B es menor que la cantidad que demandaban, que consumían antes de la apertura al comercio exterior y van a pagar un precio mayor. Es decir, que los consumidores en el país exportador van a consumir una cantidad menor pagándola una cantidad mayor, un precio mayor. Es decir, que en el país exportador los beneficiados son los exportadores y los consumidores. La demanda se ve perjudicada por la apertura al comercio internacional. Esos son los ganadores y perdedores que nosotros de los que nosotros hablábamos. Si ustedes quieren, pueden aplicar todo lo aprendido en la teoría de mercados, de microeconomía, y van a jugar con los excedentes del consumidor, los excedentes del productor, para ver que cuando hablamos de ganadores y perdedores, lo que van cambiando justamente son esos excedentes. Van perdiendo, en el caso del país importador, excedente los productores y van ganando excedente los consumidores, y en el caso del país exportador van perdiendo excedente los consumidores y van ganando excedente los exportadores. Y además, esa mayor frontera de posibilidades de producción, ese crecimiento que se podía
llegar a generar en el comercio exterior, se va a distribuir de manera desigual entre productores y consumidores dependiendo de si están en el país exportador o en el país importador. Este entonces es el famoso mercado internacional, está conformado por los mercados que lo componen, las exportaciones del país A es igual a las importaciones, perdón, esto sería las exportaciones del país B, en nuestro ejemplo que exportaba era B, es igual a las importaciones del país A y esto es igual a la cantidad transada internacionalmente. Hablamos entonces de lo que ocurre con los excedentes del productor y el consumidor y a esto, debido a esa situación, es que empezamos con el tema de imposiciones de trabas al comercio internacional. Y también esto está, las trabas al comercio tienen otros objetivos que ya los vamos a charlar. Básicamente esas trabas entonces toman forma de impuestos, forma de subsidios, forma de cuotas o prohibiciones directamente. Cuando cobramos impuestos, lo que vamos a hacer es poner una cuña en este mercado. El impuesto, si el impuesto está puesto en el mercado importador, pues entonces en el mercado que importa, el precio que se va a pagar va a ser mayor que el precio que va a recibir el exportador. Tenemos una suerte de cuña a la izquierda del punto de equilibrio y al revés un subsidio en el mercado exportador, el precio que recibe el exportador es mayor que el precio que paga el país importador, tenemos una suerte de cuña a la derecha del punto de equilibrio del mercado internacional. Y ahí empezamos entonces a jugar con, de nuevo, con nuevos equilibrios que van haciendo que cambien las condiciones hacia atrás, es decir, que cuando nosotros ponemos impuestos y subsidios en el mercado internacional, esto se refleja en el cambio de condiciones en los mercados de base que dan origen al mercado internacional. Cuando nosotros ponemos un impuesto, un subsidio o una cuota al mercado internacional, lo que estamos haciendo es modificar las condiciones en los mercados originarios de los países que están comercializando. Por lo tanto, todas estas medidas van a tener impacto en la oferta o en la demanda, en la dinámica de la oferta y de la demanda de los mercados domésticos que lo componen y va a llevar a que haya de nuevo ganadores y perdedores en cada uno de esos mercados, dependiendo cuál sea la posición exportadora e importadora de esos mercados y cuál sea la medida establecida. Lo que sí está claro entonces que estas medidas que se colocan sobre este mercado afectan entonces a los agentes económicos de los países que lo componen. Hagamos un ejercicio para ver si esto ha quedado claro. A partir del libro del mercado internacional, considera los siguientes movimientos. Es decir, vamos a hacer 3 ejercicios en uno. La idea es que partiendo de este modelo de 2 países, de un bien que ya están comercializando entre ellos, vamos a ver qué pasa cuando ocurren distintos hechos. En el primero de ellos vamos a considerar que sobreviene una pandemia y el mundo entra en cuarentena total. El segundo es que el país exportador sufre un tsunami que entre otros daños corta todo el suministro eléctrico por meses. Y el tercer ejercicio es que por inestabilidades políticas en un país, que es el importador, aumenta el tipo de cambio un 200%. ¿Qué hay que hacer? Bien, para cada uno de estos hechos en separados, es decir, no hagan los 3 juntos, sino que partiendo del equilibrio en el mercado internacional que ya está generado, vean qué sucede si ocurre el hecho número 1, después partiendo del mismo equilibrio original, vean qué sucede si ocurre el hecho número 2 y después vean qué sucede si ocurre el hecho número 3. Y en cada de estos análisis tienen que indicar el equilibrio inicial, cuál es el equilibrio final, decirme qué pasa con precios y cantidades, qué pasa con los nuevos equilibrios en precios y cantidades en los mercados que componen, es decir, en el mercado internacional y en los mercados que lo componen, es decir, en los países, y díganme entonces quiénes son los ganadores y perdedores de estos movimientos y cuál es el equilibrio final. Si es que, consideremos así, no hay mayores intervenciones, solamente tomen como dato lo que tienen en el ejercicio.